Como todos los fines de semana, a estas horas, todos los sábados, mi gratitud a todos por estar aquí desde Train United. Gracias por asistir a este nuevo webinar que va a impartir nuestro compañero Joaquín Poudereus. El tema es sobre estrategias de cobertura y lo vamos a grabar y aparecerá subido en la sección de vídeos del foro. Ya sabéis todos dónde se encuentra, lo voy a mostrar. Muy bien, podéis ir en la sección de cursos, estará tanto en estrategias como en webinars. De todos modos, tenéis la fortuna de que ya que vais a estar en directo, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Hablando de las preguntas, podéis escribirlas en el chat en cualquier momento. Las iremos reservando y cuando llegue la sección de preguntas específica del capítulo en el que se acabe de tratar, entonces se las pasaré a nuestro compañero Joaquín. También quiero dar las gracias, por supuesto, como todos los sábados, al ponente, en este caso Joaquín, porque va a compartir desinteresadamente sus conocimientos. Ya sabéis que la filosofía del foro es compartir, compartir y compartir. Así que mi gratitud a Joaquín, que ahora mismo os voy a pasar con él. Quiero recordaros también que el fin de semana que viene tendremos un nuevo webinar a esta misma hora sobre otra estrategia que va a impartir nuestro compañero del foro Mario Vega. Así que nadie se la pierda. Aparecerá en el foro publicado un nuevo tema en la sección de trading en general para que podáis inscribiros, igual que habéis hecho a este y a los anteriores. Pues ya, sin nada más sin más pretensión que entreteneros, vamos a comenzar. Voy a pasar la palabra a Joaquín y podrá presentarse ante todos. Seguramente muchos lo conoceréis en el foro como Joaquín FX, quien, por cierto, tiene un webinar, un curso muy bueno sobre programación que podéis ver en el foro en la sección SOS. Os invito a todos a que lo reviséis. Aquí está. Curso de programación de AS en MQL. Hola, buenas noches. ¿Qué Perfecto, tal se yo me te escucha? escucho correctamente. Por favor, podéis escribir en el chat si escucháis a Joaquín. De nuevo, alto y claro. Muy bien, vamos a ver. Sergi dice que sí. Rajish, John Bolaños, Esteve. Pedro Rossi dice que también sí. María Fragoso, etcétera. Muy bien. Veo que todos, además respondiendo muy bien a la petición, decís que sí. Muy bien, Joaquín, pues muchísimas gracias por participar en este webinar, por ofrecerte a hacerlo. Así que desde ahora son todo tuyos. ¿Puedes compartir tu pantalla antes de comenzar? Sí, por supuesto. Bueno, lo veis, ¿verdad? Veis la primera transparencia. Vale, muy bien. Perfecto. Pues son Bueno, todo tuyos. pues muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a Trading United por haberme ofrecido dar este webinario hoy. Para mí es un placer estar con vosotros. Gracias también a todos los que os habéis apuntado y los que estáis ahí, que sé que es sábado y puede costar un poquito, pero bueno, yo creo que merecerá la pena. Vamos a ver hoy, ya el compañero de Trading United me ha presentado, soy Joaquín Poudreux. Quizás algunos me conozcáis del foro como Joaquín FX. Llevo un tiempo haciendo trading en Forex y bueno, me decidí hace ya un tiempo a lanzarme a la formación. Empecé con una página web llamada funciondelgráfico.com, que quizás algunos conozcáis, y después seguí con una página llamada InvestingDev, también dedicada sobre todo a la formación. Luego comentaré un poquito a qué nos dedicamos en InvestingDev. El tema que vamos a tratar hoy, que espero que os interese, es sobre riesgo, algo fundamental cuando estamos invirtiendo en Forex o donde sea. Aunque he titulado Estrategias de cobertura, vamos a hablar sobre riesgo, sobre todo sobre riesgo. Al final, las estrategias de cobertura es una medida para evitar el riesgo, o al menos para minimizarlo en todo lo posible. Y es que es muy bonito
eh, pensar que con las inversiones pues vas a conseguir un mejor nivel de vida o que vas a conseguir unos ingresos extra o incluso vivir de tus inversiones. Pero antes de hacer el cuento de la lechera, eh, hay que pensar en el riesgo. Hay que pensar en que no podemos permitirnos perder lo que no podemos perder. Debemos pensar que igual que podemos ganar grandes cantidades, las podemos perder. Entonces, vamos a ver mediante ciertos trucos cómo podemos limitar ese riesgo. He intentado eh, limitar el número de referencias a fórmulas matemáticas y todo lo demás en lo que vamos a ver hoy, pero pues me va a ser imposible no ver algunas fórmulas. Entonces, algunas fórmulas sí que vamos a ver, pero espero que se puedan entender perfectamente. Os dejo un axioma para que lo reflexionéis y que creo que es totalmente cierto. Y es que si inviertes con deudas ilimitadas, y entre comillas lo de deudas ilimitadas porque, bueno, es una forma de expresarlo. Ahora concreto un poco más a qué me refiero con eso. Llegarás a la bancarrota con una probabilidad que es mayor cuanto más tiempo permaneces invirtiendo. Pero bueno, es que esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. Lo podemos aplicar a si vas caminando por la calle indefinidamente, 1000 años, 1 millón de años, acabarás siendo atropellado por un coche. O si vives el tiempo suficiente, acabarás siendo golpeado por un rayo, a pesar de que la posibilidad de que te alcance un rayo es mínima. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa posibilidad sigue ahí y aumenta. Bueno, no es que aumente, pero si permaneces el tiempo suficiente, tus probabilidades de que te pase eso aumentan. Bueno, pues pasa lo mismo con las inversiones. ¿A qué me refiero con deudas ilimitadas? Bueno, es que en Forex, cuando tú abres una operación, eh, y sobre todo si no limitas correctamente los stop loss, pues puedes perder todo. Muchos lo sabrán, muchos habrán sufrido llamadas de margen en sus cuentas y espero que no les haya sucedido en las reales. Esto es lo que os decía. Lo que vamos a tratar hoy y lo que debéis pensar y sobre todo antes de pasar a real es que debemos ponernos en la situación peor, o sea, en perder todo lo que estamos invirtiendo. Muchas veces cuando veo en foros las cuentas que hace la gente eh, de lo que pueden conseguir después de un año o después de 10 años, gracias al interés compuesto, pues me entra la risa. Me entra la risa porque, claro, todo es muy bonito sobre el papel. Y sí, el interés compuesto funciona. Y si haces una aportación diaria de un 1% a una cuenta con interés compuesto, pues después de 10 años, evidentemente, vas a tener una cantidad importante. Pero, pero es que eso es ficticio, eso es sobre el papel. Debemos pensar cuánto tiempo podemos aguantar si perdemos 1% en vez de si ganamos 1%. Porque si ganamos 1% aguantamos lo que queramos. Pero ¿cuánto podemos aguantar si perdemos un 1%? Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy es válido tanto para traders manuales como para traders automáticos. Eh, lo que nosotros hacemos en investingdev.com está orientado sobre todo al trading automático. Por lo tanto, quizás la temática de hoy está más orientada a quienes hacen trading automático o saben programación que a quienes no lo hacen. Pero también es válido el control del riesgo y de hecho todo el mundo lo tiene que hacer, eh, incluidos los traders manuales. Pongamos un ejemplo de una cobertura. También debemos diferenciar dos coberturas distintas, la cobertura de la cuenta y una estrategia de cobertura, una en concreto. Vamos a tratar los dos casos. En esta primera parte, de momento, vamos a tratar eh, la cobertura de nuestra cuenta. O sea, en nuestra cuenta podemos estar corriendo pues 10 estrategias, las que sean.
¿Cómo vamos a protegerla frente al riesgo, frente a la pérdida de dinero? Bueno, pues una primera posibilidad. eh, Pongamos que tenemos una estrategia que funciona sobre un activo, el que sea, puede ser el euro dólar. La estrategia, evidentemente, eh, estoy suponiendo que es una estrategia ganadora. Lo que vamos a ver hoy no va sobre estrategias ganadoras o perdedoras. Ya os he comentado que va sobre riesgo. Entonces, tenemos primero que sentar las bases de lo que estamos hablando. Una estrategia ganadora, que la hemos hecho correctamente backtest en el tiempo, la hemos probado en demo y tal, y ahora mismo estamos en real, entra en drawdown. Bueno, pues lo que nosotros tenemos que definir, en qué nivel de drawdown vamos a tomar una decisión. Eso lo primero. Vamos a tomar una decisión cuando lleguemos a perder $2.000, cuando perdemos $1.000, cuando hayamos superado el 50% de drawdown, o será cuando hayamos perdido el 10%. Eso es lo primero que tenemos que definir. Y muchas veces tiene que ver con nuestra psicología y con nuestro eh, nivel de riesgo. ¿Vale? Esto lo tenemos que definir, porque no es que nos pueda suceder esto, es que nos va a suceder. Tarde o temprano tendremos una pérdida que psicológicamente supondrá un palo para nosotros y nos haremos replantearnos qué hacer. Bueno, pues tenemos que coger las cosas con palillos, tenerlas claras para no tomar la decisión errónea, que también lo vamos a ver al final de la presentación de hoy. Las decisiones erróneas que se pueden tomar. ¿Qué hacemos cuando llegamos a ese nivel de drawdown? Pues una posibilidad, pongamos que aquí hemos perdido $2.000, por ejemplo, pues la cortamos. Cortamos la estrategia, dejamos de hacer que siga operando, pero que siga metiendo operaciones en real. Sin embargo, que siga simulando que mete operaciones. Y esta es la simulación, porque sabemos que nuestra estrategia funciona. O sea, cuando sucede esto, ¿desechamos completamente nuestra estrategia? Pues no. Si es una estrategia que nosotros hemos probado y que funciona, sencillamente entramos en paper trading. Paper trading es hacer un trading sobre el papel o, bueno, poner la cuenta en demo, por ejemplo. La cuestión es que en cuanto la cuenta se recupere, cuando esas operaciones de paper trading consigan salir, volvemos a arrancar nuestro EA. ¿Vale? Con lo cual habremos asumido esta pérdida, pero no toda esta. Esto es útil, por ejemplo, en, en robots de tendencia, en ciertos robots que eh, tienen alta probabilidad de que después de una pérdida vengan 2 o 3 seguidas. O sea, las estrategias que os voy a proponer no son estrategias válidas en todas las situaciones. Hay situaciones en las que si llegas a ese nivel de drawdown y ves que tu estrategia no funciona, a lo mejor tienes que retestear tu estrategia para ver si realmente era tan buena y sigue siendo buena después de X meses. Las estrategias, lo digo muchas veces, no funcionan siempre. Igual que el mercado, evolucionan. Entonces, estoy suponiendo con esta diapositiva que la estrategia era buena y sigue siendo buena. Lo que sucede es que, como todo, entra en drawdown. ¿Vale? Otra posibilidad que podemos hacer. En la primera diapositiva, en la que acabamos de ver, durante un periodo largo o relativamente largo de tiempo, no hacemos nada. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo
y meter otra estrategia que tengamos dentro de nuestra cesta de estrategias y que no opere de la misma manera que la primera para intentar salir antes del agujero. Lo que tenemos que definir también es en qué momento vamos a parar de utilizar nuestra segunda estrategia. Esto puede ser, esta estrategia, la que está en verde, puede ser la misma estrategia original, modificada, o bien otra estrategia completamente distinta. O sea, podría ser una estrategia que varía sus condiciones de acuerdo con las condiciones con las que varía el mercado, o podría ser directamente una estrategia totalmente distinta sobre el mismo activo. De momento estamos suponiendo que estamos en el mismo activo. La decisión también que deberíamos tomar es si cortamos esta segunda estrategia que utilizamos únicamente en momentos de underwater, como digo aquí, de estar bajo el agua. Lo suyo sería que sí, porque esta estrategia, la estrategia verde, es una estrategia únicamente de cobertura para momentos underwater. Para el resto del tiempo estaría la estrategia original, que es la que sabemos que funciona. Tampoco debemos poner más estrategias de las que debemos sobre nuestra cuenta, porque debemos saber cuánto arriesgamos de nuestra cuenta. Eso lo vamos a ver un poquito después, que tiene que ver con el riesgo, con lo que arriesgamos. Bueno, esto está bastante claro. Algo que hace bastante gente y bueno, que todo el mundo dice, es diversificar. Diversificar siempre disminuye el riesgo. Pero os señalo aquí que hasta cierto punto. Bueno, ¿por qué hasta cierto punto? Como dice el título de esta diapositiva, estamos suponiendo que sobre varios activos y varias estrategias. Sin embargo, hasta cierto punto. ¿Y por qué? Primero, porque tener la misma estrategia funcionando sobre pares que están altamente correlacionados puede ser totalmente contraproducente. O sea, generar eh, altos beneficios cuando el mercado va bien, pero enormes pérdidas cuando el mercado va mal. El mercado quiere decir cuando va en nuestra contra. No es que vaya bien o mal, sino que va en nuestra contra. Si tenemos una estrategia de tendencia funcionando en euro-dólar, pues yo me pensaría muy mucho si tenerla funcionando también en libra-dólar. Porque también es cierto que puede generar más ganancias una que otra, o más pérdidas una que otra. Pero la cuestión es que no coincidan los momentos de drawdown de las estrategias. Digamos que si esta es la curva de balance que va generando la estrategia según va funcionando, que de todas esas estrategias que no coincidan estas curvas de balance. Si coinciden las curvas, quiero decir los valles, pues entonces no nos vale de nada. Para eso debemos, eh, debemos elegir nuestras estrategias que no estén correlacionadas, que sus eh, eh, bueno, no me sale ahora, que los beneficios que nos dan estas estrategias que no estén correlacionados, porque si no lo que haremos es aumentar el riesgo y eso es algo que tenemos que huir de ello, del riesgo. También debemos controlar si todas las estrategias pesan lo mismo. Si tenemos una estrategia que abre 10 operaciones al día, ¿debe tener el mismo peso frente a otra que abre una operación al mes? O me refiero a peso a lotaje, mayormente a lotaje, ¿vale? ¿Cuál es el criterio que vosotros utilizaríais para... Lo dejo como pregunta, ¿vale? Para preguntar para luego cuando venga el descansito y me digan las preguntas que ponéis vosotros. ¿Qué criterio utilizaríais vosotros
para que una estrategia tuviera más peso, más lotaje que otra. El siguiente punto, ¿cuánto arriesgamos? ¿Cuánto arriesgamos por operación? ¿Cuánto arriesgamos en total de nuestra cuenta, contando todas las operaciones que tenemos abiertas? Pues este es un punto muy importante también. Lo dejo como pregunta. Con tu permiso, Joaquín, voy a lanzar la encuesta para que podamos conocer cuál es el ratio arriesgado en cada de la Um, cuenta. Perfecto, perfecto. Vale, Mientras tanto, puedes continuar. Y todos podéis ir votando. vale. Pues, como os decía, bueno, ahora mismo estaréis contestando seguramente la encuesta. Tenemos fórmulas matemáticas que no he incluido aquí en las diapositivas, pero que ahora os las cuento brevemente para calcular eh, o para intentar encontrar ese mejor ratio riesgo-beneficio que podemos aplicar en nuestras operaciones. Vamos a explicar qué es esto del criterio de Kelly. Vamos a explicar también qué es el Optimal F. La verdad que no lo he puesto en español porque me suena raro, pero seguramente F óptimo, bueno, no sé. Y también explico o añado el punto de que no arriesgues más de lo que puedes aguantar. Y me refiero a que no arriesgues más de lo que puedes aguantar psicológicamente. Monetariamente, por supuesto, pero psicológicamente mmm, también. Luego lo veis con una cuenta mía. Pues no sé si está lista ya la encuesta. Sí, Vale, pues si quieres. ahí comparto los resultados. Obviamente la segunda opción es una redundancia. em, yo no sé, la verdad que no sé cómo lo puedo ver. Me ha salido una opción por aquí. Está en pantalla. Deberíais poder verlo todos. Yo... Ah, está en pantalla, vale, vale. Vale, Ajá. sí. Es que como tengo en pantalla completa esto. Vale. A ver que lo vea. Bueno, disculpad un momento, ¿eh? A ver si consigo verlo. Lo tienes en la barra de inicio, Joaquín, el símbolo de webinar. Ahí es donde te aparecerá. Bueno, no consigo verlo, la verdad. Ah, vale. Vale, bueno, pues está repartido, ¿no? Bueno, pues puedo continuar cuando quieras. Vale, de acuerdo. Comento que el resultado menos un 2%, el 37%, un 2%, un 7%. El 47% es el ratio más alto en que arriesgan entre el 2 y el 5% y más de un 5% el 8% de los votantes. Muy bien, te paso de nuevo la presentación, Joaquín. Ya está. Vale. Bueno, yo no lo he comentado porque lo veía en chiquitín. No llegaba a ver las letras. Preguntaba si conocéis el criterio de Kelly y
los cálculos del F óptimo por algo concreto. Porque estos son formas para calcular qué es lo que deberías arriesgar. Una forma que utiliza la gente, bastante generalista, sería esta. Pongamos que tienes una estrategia que tiene un porcentaje un porcentaje de acierto del 51%. Lo dibujo por aquí. Las operaciones que salen ganadoras son un 51%, por lo tanto las operaciones que salen perdedoras son un 49%. Bueno, pues lo único que hacen es decir 51 menos 49, 2. Bueno, pues arriesgan un 2% por operación. Ese es un criterio como cualquier otro. Lo que pasa que, bueno, luego el apetito del riesgo, cada uno lo tiene a su manera. A mí me parece excesivamente arriesgado. El criterio de Kelly tiene una fórmula matemática que puede parecer complicada, pero no lo es tanto. Os lo escribo y os lo cuento. K sería el criterio de Kelly. W es el porcentaje de ganadoras. Uno menos W, un porcentaje, pero no o sea, si es un 60% no sería 60, sino 0,6, ¿vale? Y esto partido del ratio de ganadoras. Y esto nos daría el porcentaje a arriesgar por operación. Si queréis ponemos un ejemplo. Si tenemos que W tenemos una estrategia que gana el 60% de las veces. Bueno, pues tenemos aquí 0,6. Hacemos la resta ahora. Menos 1 menos 0,6. Esto será 0,4. Y esto dividido por... Ahora tenemos que saber... bueno, os lo he dicho mal. R es el ratio entre lo que ganamos y lo que perdemos en las órdenes. O sea, pongamos que ganamos por cada orden un 4%, que es, bueno, demasiado, y que perdemos un 2%. Entonces la división nos sale 2, ¿no? Ese sería el ratio. Pues tenemos 0,6 menos 0,4 partido de 2, 0,6 menos 0,2. O sea, el criterio de Kelly nos diría que tenemos que arriesgar 0,6 menos 0,2, 0,4. Y tal y como os he dicho yo antes, esto está en porcentaje, o sea, un 40%. ¿Qué ocurre? Pues que nadie usa esto. Nadie usa el criterio de Kelly porque es un riesgo excesivo. Se suele utilizar, mucha gente utiliza eh, el criterio de Kelly, pero aplicándolo en multiplicador. O sea, 0,2 por el criterio de Kelly, o la mitad del criterio de Kelly, etc. Yo directamente no lo uso. Yo utilizo mis propios criterios. Además, el criterio de Kelly también, según vemos aquí en la fórmula, lo único que controla es si tenemos una operación ganadora o no. Pero
Eso sería en un mercado con únicamente dos opciones, o eres ganador o no eres ganador, pero realmente las cosas no son así. En el mercado no todo es blanco o negro. Puedes ganar mucho, perder mucho, pero solo ser ganador o ser perdedor, pues no, eso no. Entonces, por eso hay muchos otros cálculos y entre ellos está el del Optimal F, que lo que intenta es conseguir el valor máximo, o sea, un valor que llamamos F, para el cual las ganancias son máximas. Lo que pasa es que el riesgo también es alto. Entonces pasa lo mismo. Mucha gente utiliza no el F óptimo, sino eh, F partido de 2 o F partido de 3, etc. El cálculo de Optimal F es más complicado, es más difícil. Yo os lo pongo, os lo explico brevemente por si queréis hacerlo. También es cierto que el cálculo del F óptimo lo podemos calcular únicamente porque se calcula en base al histórico, en base a operaciones ya cerradas. Entonces, primero tenemos que partir de un lotaje, el que sea, un lotaje base, y cuando ya llevamos cierto número de órdenes, ya podremos calcular el F óptimo. Bueno, pues para calcular el F óptimo utilizamos un concepto que quizás algunos conozcáis, que se llama HPR o Holding Period Return. Lo voy a escribir por aquí. HPR o Holding Period Return. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Bueno, supongamos que tenemos una cuenta de $1000 y tenemos, por ejemplo, 3 trades. En el primero ganamos $1. Bueno, vamos a ponerlo con números redondos. $10. En el segundo ganamos $20 y en el tercero ganamos $30. Esto supone un 1%, ¿no? De nuestra cuenta. Esto supone un 2% y esto supone un 3%. Para muchos, el Holding Period Return, bueno, es que esto, dependiendo de a quién consultes, lo calculan de una manera o lo calculan de otra. Holding Period Return sería los retornos de cada una de las operaciones, pero en porcentaje, sumado a 1. O sea, 1 más 1 en ratio es 0,01. Entonces el HPR1, por así decirlo, sería 1,01. El 2 sería 1,02 y el 3, 1,03. Y para calcular el HPR total, pues simplemente multiplicamos esos 3 y así obtenemos otro término que llaman Terminal Wealth Relative. La cuestión es que el F óptimo se calcula de esta manera. Con el HPR, este es el F óptimo, ¿vale? Esto es símbolo de multiplicar. Aquí estoy poniendo un menos. Esto lo pongo en negativo. Y es que esto es el profit de la operación actual, pero puesta en negativo. ¿Por qué? Porque lo dividimos entre worst case scenario, o sea, nuestra peor operación. Nuestra peor operación siempre es en negativo, con lo cual el resultado de esta división va a ser positivo. Bueno, esto es otra manera de calcular el HPR. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un HPR por cada una de nuestras operaciones. Luego, para calcular lo que os decía, el Terminal Wealth Relative, TWR, es la multiplicación de todos esos HPRs.
y tenemos que conseguir el F que consigue un TWR más alto. Por eso no quería incluir este tipo de fórmulas en las diapositivas y explicarlo así, porque esto es complicado. Es complicado de explicar y complicado de entender. Solo quería deciros que el control del riesgo es difícil, no solo a nivel de control emocional, sino hay infinidad de fórmulas matemáticas, hay esperanza matemática, hay estadística, hay probabilidad. Eh, la fórmula del F óptimo sería una cosa así. El F óptimo estaría por aquí. Lo que sucede es que tiene bastante riesgo usar el F óptimo. Bueno, imagino que esto os habrá generado muchas dudas, pero a lo que quiero ir es que os pongáis en el peor caso y que calculéis cuál es el nivel de riesgo que queréis admitir por operación y el nivel de riesgo en total por el total de operaciones que vais a tener en vuestra cuenta en un momento dado. Eso es lo que quiero que reflexionéis. Creo que la siguiente diapositiva es la ronda de preguntas, así que Muy bien. os paso la palabra y si hay preguntas por Perfecto. ahí, Pues podéis decidme. escribir en el chat, por favor, cualquier pregunta que tengáis antes de que continuemos con la siguiente sección. Pregunta Rosa Herrera. Perdóname por si la pregunta es muy inicial, pero quisiera que le explicaras qué es un drawdown. Eh, el drawdown es únicamente cuando vas perdiendo en tu cuenta. Entonces, se puede decir que hay dos tipos de drawdown. El drawdown de las operaciones que ya tienes cerradas y el drawdown flotante, que es el de las operaciones que no tienes cerradas. Básicamente, si tú estás viendo en tu gráfico, digamos que esto es tiempo y que esto es dinero. Si lo ves en tu gráfica, bueno, el dinero parte de un cierto punto, que será tu balance inicial. Esto, con suerte, debería ir hacia arriba. El drawdown hace este tipo de cosas. Y hay dos drawdowns, tal y como te he dicho. El drawdown de las operaciones cerradas y el drawdown de las operaciones que están todavía abiertas. Bueno, pues hay que controlar ambos. Bueno, luego un poquito más adelante os enseño gráficos que se ven mejor este drawdown flotante y el drawdown cerrado. Espero que haya quedado solucionada la pregunta. Si me decís la Muy bien, a ver siguiente. si nos lo puede confirmar. La siguiente. Bueno, comentaba Jorge Prieto que faltaba un paréntesis en la fórmula. eh, ah, Bueno, de todos modos sí, es una fórmula complicada, o sea que no es fácil de encontrar la fórmula, o sea que tampoco seguro que muy fácilmente en Google se puede buscar correctamente cómo sería. sí, bueno, también comentar, ¿te refieres, Jorge, a la fórmula de Kelly? O, Sí, sí, bueno, también comentar que he encontrado muchos errores. O sea, si la buscáis en Google, eh, iros a fuentes fiables porque he encontrado bastantes erratas, bastantes sitios con erratas. Pero sí, es posible que me faltara algún paréntesis por algún lado, no lo descarto. Y lo siento, porque se me había olvidado el paréntesis. Siguiente pregunta. muy bien. Pregunta Cristian Eraso. El Optimal busca calcular cuál sería el riesgo más equilibrado entre beneficio y riesgo. Sí, el Optimal F lo que busca es el lotaje más, o sea, con el que más vamos a ganar y menos riesgo vamos a adoptar. Entonces es una relación entre riesgo y beneficio. Lo que sucede es que el Optimal F es entre los que más riesgo conseguimos, está en el límite con el que más riesgo eh, llegamos a tener en nuestra cuenta. Con lo cual, muchos por eso no utilizan el Optimal F, sino algo un poquito por debajo. Siguiente pregunta.
Pregunta Curro si la F de Kelly tiene en cuenta las posiciones perdedoras. ¿Cómo, perdón? No. Si la fórmula de Kelly tiene en cuenta las posiciones perdedoras. Mm, a ver, no entiendo mucho la pregunta. Repito la fórmula de Kelly por aquí. La fórmula de Kelly es así. La fórmula de Kelly son las ganadoras menos esto es la división. Esto de aquí, la R, es el ratio entre las que ganamos y las que no. Y si lo que preguntas, bueno, vuelvo a explicarlo, ¿vale? W es el porcentaje de ganadoras. Entonces, 1 menos W es el porcentaje de perdedoras, ¿vale? Porque estamos, o sea, el 100% cuando lo expresamos en 1%, el total sumaría 1. Tenemos aquí que hemos dicho en el ejemplo que era 0,6, ¿no? El 60%. Tenemos una estrategia que consigue ganar el 60% de las veces. Pues esto sería el 60% y esto de aquí, el 40%, son las veces que perdemos. Sí, hace lo mismo que el Optimal F, lo que pasa que de una forma un poco más eh, menos avanzada, por así decirlo. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Mientras tanto, si me queréis decir la siguiente. Sí, dice Pedro Ruiz, sobre lo que había preguntado antes, según su frecuencia, normalmente a menor frecuencia, mayor probabilidad de acierto y asumible más riesgo, aparte lógicamente de su repercusión en el sumatorio de riesgo. Parece más bien una afirmación. Eh, bueno, Eh, Disculpa, Joaquín. Pedro, si quieres puedes repetir la pregunta, a no ser que Joaquín lo hayas captado. sí, te lo iba a pedir, porque no lo he entendido Ok, muy bien, la verdad. muy bien. Ahora mismo no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Si Pedro puedes darte prisa en replantearla y se la puedo transmitir a Joaquín. Dice Luis Mario Serna, lo mejor es ganar más de lo que se pierde y usar un 2% de la cuenta y disminuir ese porcentaje a medida que vas perdiendo y volver a empezar cuando recuperes la cuenta. ¿Qué Estoy de opinas? acuerdo. Estoy de Muy acuerdo. Lo bien. que sucede es que, y de hecho a eso quería llegar más adelante, lo que hace mucha gente cuando va perdiendo es aumentar el lotaje para salir rápidamente de ese drawdown. Pero es que eso va en contra de nosotros mismos, porque es aumentar el riesgo y aumentar las probabilidades de que nuestro drawdown se acentúe. Porque, bueno, es más fácil perder que ganar, ¿no? En Forex, aunque solo sea porque nada más ha habido una operación ya vamos perdiendo, aunque solo sea por eso ya es más difícil ganar que perder. Pues si además aumentamos nuestras posibilidades de perder con malas prácticas, como es aumentar el riesgo cuando no debemos, pues bueno, es contraproducente. Por eso muchos dicen que el peor enemigo de un trader de Forex es el mismo. Pues este es uno de los motivos también. No sé si hay una nueva pregunta, la pregunta de Pedro quizás. No, dice Juan Pedro Amor, no podemos predecir una serie de pérdidas consecutivas, pero ¿cuál crees que es el número de veces que puede ocurrir? Eh, tampoco lo puedo predecir. Bueno, es que no se puede predecir nada en, en esto, en el Forex ni en las inversiones. De hecho, en trading cuantitativo, lo primero, o una de las primeras cosas que se dice es que el precio no depende de ningún valor pasado. Eh, algo con lo cual seguramente muchos de vosotros no estaréis de acuerdo porque utilizaréis análisis técnico y diréis, si utilizo análisis técnico y me baso en soportes y resistencias, es que el precio depende de situaciones pasadas. Bueno, pues el trading cuantitativo, eh, bueno, ciertos métodos de trading cuantitativo dicen justo lo contrario. Eh, y me he perdido. Eh, la cuestión es que todo es cuestión de probabilidades y cuestión de estadística. ¿Cómo lo hace el trading cuantitativo? Bueno, pues únicamente evaluando las posibilidades
de que el precio vaya hacia un lado o hacia el otro, pero todo a través de estadística y de probabilidad y con fórmulas matemáticas que ocupan varias líneas. Por eso lo que estamos viendo hoy pues, requeriría un tratamiento matemático más profundo. No lo voy a hacer, entonces hay que guiarse un poco también por la intuición. Respondiendo también a la pregunta que decía Pedro, no sé si iría por ahí, pero creo que te entiendo. Las estrategias que abren pocas operaciones generalmente ganan más que las que abren más operaciones, pero creo que tiene relación con lo que decía en la primera diapositiva, que cuanto más tiempo permanezcas en el mercado, mayor será tu probabilidad de que te arruines. Bueno, pues pasa lo mismo con las operaciones. Cuantas más operaciones abras, más posibilidad tienes de que sean perdedoras. De hecho, el trading de alta frecuencia utiliza justamente esto. Abren muchísimas operaciones, pero con esperanza matemática positiva. Utilizan lo que se llama la teoría de los números gordos. Y es que sencillamente si, aunque solo sea un 50,00009% la probabilidad de que ganen, si abren muchísimas operaciones, pues simplemente van a acabar ganando más de lo que pierden. Si tienes una estrategia que abre muchísimas operaciones, pero no andas bien de porcentajes, pues evidentemente una estrategia que abra menos operaciones saldrá más ganadora que la tuya. Pero lo que dices, Pedro, si voy bien, si te he respondido bien, mm, no es del todo cierto. O sea, mm, generalmente ese es el motivo por el que una estrategia con menos operaciones gana más que una con más operaciones. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Sí. Dice Pablo Parra, ¿la suma de los porcentajes de riesgo por cada operación debe sumar cuánto con respecto al total del capital? ¿Me puedes repetir la pregunta? Vaya, le acabo de quitar. Era que, en tu opinión, ¿cuánto debe sumar la suma total de riesgo de todas las operaciones? Bueno, realmente lo que os he dicho, creo que te refieres a lo que os he dicho del TWR, que era, o sea, cuando os he estado hablando del Holding Period Return, que es lo de si consigues un 1% en la operación, será un 1,01, ese HPR1, un, si consigues un 2% será 1,02, eh, y el TWR no es la suma de todos estos HPR, es la multiplicación, ¿vale? Porque si los sumas, eh, bueno, es que no obtendrás un número que dependerá del número de operaciones. Tienes que multiplicarlos, ¿vale? Para que te salga eh, un número coherente. Y lo que queremos hacer es máximo este TWR mediante el optimal F, ¿vale? Creo que era esta la pregunta. No sé si es así. Si hay más preguntas o correcciones, algo de lo que he dicho. No, continúo. Dice Esteve, creo que ninguno de los cálculos tiene en cuenta el drawdown de la estrategia. ¿Es así? Eh, tienen en cuenta, eh, bueno, es que cuando he hablado de HPR, el HPR puede ser positivo y puede ser negativo. O sea, yo he dicho que si tienes un HPR de un 1%, es que has ganado un 1%, pero si tienes un menos 1%, pues sucede lo mismo. En vez de tener un HPR de 1,01, tendrás un HPR de 0,09. Y eso lo que hará es que tu TWR sea inferior. O sea que sí que está contemplado. Realmente es lo mismo. O sea, sean ganancias, sean pérdidas, lo que pasa es que son retornos a nuestra inversión. Retornos positivos o retornos negativos. ¿Vale? Yo no estoy evaluando aquí drawdowns ni nada por el estilo, sino retornos. Siguiente. Pregunta Néstor García si ves correcto mantener siempre un porcentaje fijo de riesgo de un 1%, sin variarlo en ningún momento.
Sí, lo veo correcto. De hecho, así lo estoy haciendo yo en mi cuenta real y bueno, lo que pasa es que lo varío, pero lo varío de forma manual. De acuerdo a si he alcanzado el 10%, aumento el riesgo un 1% o un microlote. O así es como lo hago yo. Eh, Al final depende todo de tu límite mental. De hecho, luego hablaré de eso cuando os muestre mi cuenta real. Llegué a mi límite mental y decidí cambiar de estrategia. ¿Más preguntas? Dice Cristian Eraso que la probabilidad de ganar aumenta con respecto a la de perder en la medida en que se conozca más el mercado y se practique más la operativa. En ese sentido, creo que a mayor experiencia, mayor es la probabilidad de ganar en las operaciones. No es pregunta, es afirmación. Si quieres hacer algún comentario o paso a la siguiente. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Si quieres pasar a la siguiente. Dice Francés Núñez, ¿el riesgo-beneficio se cuenta sobre el capital invertido o sobre el apalancamiento? No, el apalancamiento aquí no influye realmente. El apalancamiento es únicamente, eh, sería preocupante el apalancamiento si te estás acercando demasiado al nivel en el que te pueden hacer una llamada de margen. Yo creo que apalancamiento tenemos que saber lo que es el dinero que te presta el broker. Entonces, tienes que saber que lo que estás arriesgando en Forex, si tienes apalancamiento, no es 100% tuyo. Entonces, si arriesgas un 2%, pues arriesgas un 2%. Bueno, no. La respuesta corta es que no es preocupante el apalancamiento en esto mientras no te acerques demasiado a una llamada de margen. Siguiente. Pregunta John D. si se explicará el método de Monte Carlo para el riesgo. No, no está aquí en las diapositivas. Ok, Quizás en otra ocasión. pregunta Juan Pedro Amor. ¿Cuál crees que es el escenario terrible para la cuenta? Digamos un drawdown del 60% o más. Depende también de tu nivel de riesgo. Si estás con una cuenta que, o sea, si quieres conseguir, por ejemplo, pongamos un 1000% o un 10.000% de beneficios de tu cuenta, seguramente estás dispuesto a arriesgar la cuenta por completo. Bueno, hay muchos traders que hacen eso. Crean 10 o 12 cuentas, cada una de $100 o de $1000, y buscan multiplicar sus beneficios por 100 o por 1000 en el tiempo que sea. Y están decididos a quemar sus cuentas si eso sucede. Y si una sola de esas cuentas cumple los objetivos, habrán cubierto los gastos. Todo depende de tu nivel de riesgo. ¿Vale? Siguiente. Muy bien. Dice Adrián Carlos si se puede aumentar el riesgo a medida que aumenta el balance. Sí, claro. Claro que sí. De hecho, el Optimal F, a ver. Bueno, es que de hecho el Optimal F así lo hace, pero si te refieres a aumentar el riesgo, aumentar el porcentaje que estás arriesgando a medida que aumenta eh, tu balance, o sea, si estás arriesgando un 1% de tu cuenta, ya estás aumentando el número de lotes que arriesgas. No sé si te refieres a eso. O si te refieres a cuando tienes el doble de beneficio, en vez de arriesgar un 1%, arriesgar un 2%, que sería el doble también. Pues, si haces eso, no estarías duplicando tu riesgo, lo estarías multiplicando. Perdón, lo estarías exponenciando, ¿vale? No sería 2 veces más, sino 4 veces más. Siguiente pregunta. Te pregunta Jorge Bernal si crees que es mejor tener una cuenta o varias con brokers diferentes. Mm, Pues hombre, yo considero que siempre es mejor diversificar. Lo que pasa que también depende de si te lleva el tiempo suficiente, de cuánto. O sea, es que el hacer trading lleva tiempo. Entonces, si puedes dedicarle el tiempo suficiente a llevar dos cuentas, también tienes que saber por qué.
crearías dos cuentas distintas? ¿Es porque no te fías de tu broker? ¿Es porque vas a correr estrategias distintas? Una va a ser conservadora y otra va a ser arriesgada. En ese caso sí que puede tener sentido. Yo personalmente tengo una cuenta en el broker Oanda que no permite MetaTrader. Bueno, no permite, sí que lo permite, pero no quiero cambiarme porque me gusta esa plataforma y ahí abro de momento operaciones manuales. Y luego tengo otra cuenta en otro broker y, y así lo hago. Lo que pasa es que cada uno es para una cosa distinta. Entonces, si tú lo haces así también, pues ¿por qué no? Ahora, si utilizas los dos para la misma cosa, pues no sé, no lo veo. O sea, tienes que tener un beneficio por algún lado. ¿Hay más preguntas? Hay más, pero hago la última y continuamos para que no se largue tanto la sección de preguntas. Te Vale, dice Pedro Rossi, ¿cuáles serían las estrategias de cobertura más a eso populares? vamos. A Muy eso bien. vamos. Y me viene bien que sea la última pregunta porque vamos a eso. Bueno, pues continúo. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a las estrategias de cobertura. Si queremos una estrategia, una en particular de cobertura, pues hay muchos tipos de estrategias de cobertura, pero las que vamos a ver nosotros son estrategias, como pongo aquí, market neutral y o dólar neutral. Y lo que quiero decir con eso es que estas estrategias buscan una exposición a mercado neutral, o bien que la cantidad neta de dólares que estemos arriesgando sea cero, y esto muy entrecomillado, o bien que la estadística y la historia de esto que estamos estudiando, y ahora especifico un poco más, nos diga que con toda probabilidad estamos arriesgando cero dólares. Lo he dicho un poco de cualquier manera, pero bueno, es que todavía no he llegado a la diapositiva donde explico esto. Como os digo, las estrategias de cobertura buscan ser independientes de lo que haga el precio. O sea, ¿os imagináis una estrategia en la que nos da igual que el precio vaya para arriba o que el precio vaya para abajo? Pues esto es lo que son las estrategias de cobertura. O sea, no es solo minimizar riesgo, que también, es que nos dé totalmente igual que el precio vaya para arriba o vaya para abajo. No tenemos que adivinar nada. Buscamos hacer operaciones y ganar dinero con ellas y nos da igual lo que haga el precio. Típicas estrategias que explotan este tipo de ineficiencias del mercado: arbitrajes y triangulaciones. Arbitraje estadístico, cointegraciones y correlaciones. Hay más. Ahora bien, para explicarlas bien, todas estas estrategias necesitaría libros enteros. De hecho, los hay. Hay libros enteros sobre todos y cada uno de los temas que he puesto aquí, con infinidad de fórmulas, todas ellas. Entonces, esto es únicamente una introducción y para que sepáis al menos que existen. Eh, a medida que tengáis dudas, decídmelas, pero no estoy seguro de que pueda responder a todas porque son campos complejos y no todas las estrategias las he usado, solo he usado algunas. Vamos a explicar con un poquito más de detalle algunas. Por ejemplo, ¿qué es un arbitraje y qué es una triangulación? Bueno, pues los arbitrajes eran, en Forex, eran operaciones de beneficio seguro, pero seguro 100%. Eh, Os pongo un ejemplo para que lo veáis. Pongamos que existe un banco que da préstamos a un porcentaje, el que sea, y tenemos un fondo de inversión que da beneficios a un porcentaje mucho mayor. ¿Cuál sería un arbitraje? Esto es difícil que ocurra. Bueno, esto no ocurre, vamos. Que te den, que te den un préstamo a un tipo bajo y tengas un fondo de inversión que te ofrece unos beneficios a un porcentaje más alto, esto no ocurre. Pero fijaros lo que ocurre si pedimos un préstamo a este interés, pongamos del 2%, y a la vez invertimos ese dinero que nos ha prestado el banco con el fondo de inversión que nos da un 4%,
Cuando termine o cuando saquemos el dinero de aquí, habremos obtenido un 4%, se lo devolvemos el préstamo y habremos ganado un 2%. Y ese era un dinero seguro, que teníamos seguro que íbamos a ganar desde el principio, por estas condiciones. Bueno, pues en Forex esto ya no sucede. Aunque hay eh, en algunos mundillos, por ejemplo, el mundillo del oro físico, sí que sucede. El oro, las onzas de oro no valen lo mismo en España que en Sudamérica. Eh, Marfil no vale lo mismo aquí que en Costa de Marfil o en Sudáfrica. Recuerdo una anécdota cuando estaba empezando en esto del Forex, en un broker que ya no me acuerdo, que los domingos, cuando abría el mercado, los domingos estoy hablando de España, a las 11 y poquito de la noche, cuando los spreads eran inmensos, en algunos pares, sobre todo en los cruces eh, con el yen, había spread negativo. ¿Qué quería decir eso? Pues que tú abrías operaciones y las cerrabas inmediatamente y tenías beneficios directamente, porque el spread era negativo. O sea, si generalmente tenemos dos componentes del precio, ¿vale? El ask y el bid, pues estaban intercambiados, con lo cual yo podía directamente comprar y vender y obtenía beneficios. ¿Qué sucedía? Que de un momento a otro, o sea que el precio estaba moviéndose a saltos como loco y, y bueno, creo que era una cuenta real, pero de $25 o algo por el estilo. Y en una de esas operaciones, pues el precio se movió uno de esos saltos y nada, se me cerró la cuenta, llamada de margen y se cerró. Bueno, pues eso, que ya no existe en Forex, porque eso es una ineficiencia en el mercado, algo que hemos hablado, eh, ha sido corregido, ¿vale? Seguramente hayáis oído que el mercado es inteligente y que el mercado se autogestiona. Bueno, pues este tipo de cosas, que son ineficiencias, ha sido corregida en el mercado. ¿Y ahora qué son triangulaciones? Estas triangulaciones existen y pueden ser explotadas, pero dan muy poquito beneficio y cada vez menos, vamos. Es posible que ya no se pueda obtener beneficio. Y aquí os pongo una fórmula de una triangulación. Las triangulaciones es que como los precios de Forex se mueven por pares, podemos obtener ese par también con un sintético. Un sintético sería una operación matemática con otros dos pares. O sea, si nosotros compramos X dinero de eurodólar y a su vez vendemos X dinero de este sintético, del formado por estos dos, tendríamos una situación neutral en el mercado de $0 arriesgados. ¿Qué sucede? Pues que si detectamos que hay una diferencia de precio entre el euro dólar y el que debería dar esta operación matemática, podemos tomar una decisión de trading para explotar esa ineficiencia en el mercado. Digamos que este vale 1.43 y hacemos esta cuenta y esto nos da 1.32. Esto no va a pasar nunca en la vida, esta diferencia tan grande. Pero bueno, pongamos que sucede. ¿Qué sucede? Bueno, pues que hay alguno que o que está sobrevalorado o que está valorado por debajo. Entonces aquí podemos tomar una decisión de trading, de decir, bueno, pues compramos uno, vendemos otro, se volverá a equilibrar y obtendremos ganancias seguras. Estos son triangulaciones en Forex y se pueden hacer. De todas maneras, de todas estas estrategias, es difícil hacerlas sin un programa. Por eso a eso nos dedicamos nosotros en Investing Dev, a enseñar este tipo de estrategias que son algo más complicadas que las de análisis técnico o demás y que para ellas se necesita programación. Y aquí os explico un poco en qué consiste. Busca explotar las sutiles diferencias de precios entre un activo real
y otro sintético. El sintético sería el formado por estos dos. Os he puesto aquí esto, pero hay más, evidentemente. Bueno, si lo que queréis es detectar cuáles son esos pares, podéis ponerlos así, igual que hacíamos en matemáticas en la escuela. A ver, que me confundo. Bueno, yo estoy hablando y no sé qué hora es. No sé si me estoy yendo mucho de hora. No te preocupes, no hay tope. Bueno, la cuestión es que si despejamos aquí, quitamos libra con libra y nos queda euro dólar. O sea, son equivalentes en unidades. ¿Vale? Esta es la manera de encontrar posibles triangulaciones. Ahora bien, ¿qué es el arbitraje estadístico? Ya os he dicho que el arbitraje cada vez es menos explotable. Bueno, pues el arbitraje estadístico es otra cosa distinta y lo que busca es encontrar pares que se hayan movido de una manera parecida en el pasado y que han sufrido una descorrelación en un momento concreto y por lo tanto podemos tomar una decisión de trading en ese momento. Aquí os lo explico. El pairs trading es considerado por algunos el precursor de esta técnica. Pairs trading lo que busca, como su propio nombre indica, es operar pares. Buscamos pares que se muevan de una manera parecida. Y arbitraje estadístico ocurre cuando se pretende aprovechar lo que se creen errores de evaluación en los mercados. Estamos observando, digamos, esos pares y vemos que uno está infravalorado frente a otro. No, pues podemos tomar una decisión de trading. Básicamente se buscan dos activos que se comporten parecido. Se compra uno y se vende otro. Esa es la base del pairs trading. Ahora, cointegración. Y lo explico muy someramente porque esto sin fórmulas pues es un poco, vamos, hay que guiarse por la intuición. Podemos decir que la cointegración es lo mismo que buscar pairs trading, pero con varios pares. O sea, podemos buscar eh, eh, una conjunción de 3, 4, 5 pares que conjuntamente me den un estado en el mercado que tenga probabilidad de que tarde o temprano me dé beneficios. Para eso, ¿qué es lo que hago? Me dibujo una línea del spread de ese sintético, de ese par sintético, y la probabilidad matemática me dice que tendrá un retorno a la media. O sea, tendrá momentos en los que se desvía de la media es esta línea de aquí. Entonces, lo ideal es que se desvíe frecuentemente de la media, pero que vuelva rápidamente a la media. Entonces, nosotros en ciertos niveles de desviación de esa media podemos tomar operaciones. Es decir, en este punto tomo una operación, en este sintético, en este punto también, y cuando llegamos a la media cerramos esas operaciones. ¿Cuáles son las cointegraciones descartables? Esta, cuando tenemos spreads que no tienen prácticamente retorno a la media o que están mucho tiempo sin volver a la media. Ahora bien, para calcular estas gráficas, pues no hay otra manera que hacerlo mediante programas. Este seguramente lo conozcáis todos bastante más. Y de esto trata la estrategia de la que voy a hablar después brevemente, de correlaciones. Esto que veis aquí es un indicador para MetaTrader y el objetivo de este tipo de estrategias es encontrar pares que se mueven parecido y explotar esas diferencias para tomar decisiones de trading. Aquí os he dibujado el euro contra dólar americano franco suizo. Y si dibujamos por aquí una línea imaginaria, pues parece casi un espejo, ¿verdad? Tenemos aquí otro ejemplo que también están bastante correlacionados, que son el euro contra la libra.
Bueno, pues en esos momentos en los que el spread aumenta es cuando podemos tomar decisiones de trading. La correlación, como os digo, puede ser positiva o negativa. La que hemos visto antes es una correlación negativa porque cuando un par va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Esta correlación, la correlación del euro y la libra, es positiva porque se mueven igual. Cuando detectamos que no se mueven igual y que existe este spread entre ambos, podemos tomar una decisión de trading. ¿Cuál sería? Pues comprar uno y vender otro. Esto cuando tenemos correlación positiva. Si tenemos correlación negativa, tenemos que o bien comprar ambos o bien vender ambos. ¿Y qué decisión tomamos? Nos da igual. Es que nos da igual. O sea, en este caso, ¿cuál compramos y cuál vendemos? Nos da igual. En eso consisten estas técnicas. Nos da igual hacia dónde vaya el precio. Porque la teoría dice que mientras uno va perdiendo, el otro va ganando. Y que acabaremos ganando. Vale. Imagino que habrá preguntas, así que si queréis, comienza la ronda de preguntas para que me comentéis. Muy bien. Perdón, me corrijo. Os enseño brevemente. Esta es una estrategia que tiene corriendo eh, una estrategia de correlaciones. Esa estrategia de correlaciones la desarrollamos en el último curso, en el curso inicial de MQL4 de la página de InvestingDev. Y lo único que hace es utilizar el indicador que os he mostrado. Ese indicador se llama Multi-Instrument y lo podéis encontrar en la página de mql4.com. Lo que sucede es que ese indicador tenía problemas y los hemos corregido, bueno, o hemos solucionado parte de esos problemas mediante los desarrollos que hemos hecho en clase y lo hemos utilizado para este desarrollo, que lo único que hace es cuando encontramos que un par se mueve, digamos que este es un par y este es el otro, cuando tenemos un par por encima del otro, abrimos compras en ambos o ventas en ambos y esperamos a que cierren en positivo cuando llevamos $2, por ejemplo. ¿Qué pasó con esta cuenta? Bueno, pues esta cuenta os la estoy mostrando aquí desde el 10 de diciembre, pero esta cuenta, que la podéis ver en MyFXBook, esta cuenta lleva ya un tiempo y aquí es donde entra el apetito de riesgo que tengáis, pues no siempre ha ido bien. Bueno, si queréis comenzamos la ronda de preguntas. Luego, luego os comento lo que me pasó con esta cuenta. Muy bien. Pregunta Jorge Prieto, ¿la triangulación es lo mismo que el hedging? Bueno, la traducción literal de hedging es cobertura. Entonces, lo que mucha gente entiende por cobertura es compra y venta simultánea del mismo activo. Todo este tipo de cosas son muy usadas a lo mejor no os lo puedo enseñar porque se me ha fastidiado el plugin de Flash. Son muy usadas en opciones, Eh, porque dis- sí, Joaquín, disculpa, envíame por chat la página y a ver si puedo mostrarla yo. eh, vale. Y bueno, podéis ver aquí por qué me dolió. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que esta estrategia pretendía, según los backtest que había realizado y todos los estudios que había realizado, podía llegar a ganar un 1000% anual. Era arriesgada, lógicamente, pero mi mayor problema vino porque no fui capaz de reproducir en backtest estas caídas. O sea, yo, después de que me pasara todo esto, en mi MetaTrader probaba esta estrategia y me daba ligeras pérdidas, pero vamos, no tenía estas caídas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que después de haber hecho los estudios que hice de la estrategia, no tenían validez los estudios que había hecho, porque si no me da los resultados en real, igual que los backtest, pues no tenían ninguna validez. Aunque lo tuve corriendo también en cuenta demo, no me pasó eso en cuenta demo. Entonces, bueno, no tenía ninguna validez. Para que lo veáis,
vosotros, si queréis, bueno, lo primero que si tenéis cuenta de MyFXBook, podéis seguir las cuentas. Si le dais ahí a seguimiento, podéis seguirlas y semanalmente os dice si tiene ganancias o tiene pérdidas. Y lo segundo, que podéis realizar el análisis. Yo el día 10 de diciembre decidí cambiar de estrategia y eliminar la estrategia que estaba corriendo porque no quería ese nivel de riesgo. Y bueno, podéis ver que ahora mismo vamos así. En cierto momento, que fue aquí, dije, pues voy a aumentar el riesgo y tripliqué el lotaje. Pero ¿qué pasaba? Pues que aumentaba el drawdown y esto amarillo que veis aquí, son operaciones flotantes. Es la pérdida, pero en operaciones sin cerrar. Y esto de aquí son las operaciones cerradas. O sea, prácticamente no cierra operaciones negativas, salvo aquí. Eh, vale, pues rápidamente revertí eso de triplicar el lotaje y lo dejé como estaba. Tiene una cierta pérdida, un cierto flotante negativo, que son unos 200 o $300, pero eso sí que lo aguanto. Algunos me diréis, ¿es mucho porcentaje de tu cuenta actualmente? Bueno, depende del apetito de riesgo de cada uno. Eh, a ver, me estaba preguntando, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se me ha olvidado. Pues vamos a tener el mismo problema, me temo. Eh, si la pudieran repetir en el chat, te la vuelvo a hacer. Dice Luis Mario Serna, ¿cuál es la mejor correlación para el oil? Eh, para mí, yo creo que la Te lo mejor leo. es euro-dólar, dólar, franco suizo. Creo que es la mejor. Lo que pasa es que es correlación inversa. Eso quiere decir eh, que tienes que abrir las operaciones en el mismo sentido. Siguiente pregunta. Pregunta Jorge Prieto. ¿Tendrás que valorar los activos y hacerle el test ADF para operar el spread o usas directamente el indicador multi-instrument? Claro, efectivamente. O sea, para hacer este tipo de... Lo que pasa es que este EA lo hemos hecho en el curso de MECOL 4 inicial. Entonces, este tipo de cálculos y este tipo de operaciones no entraban dentro del temario para nada eh, de ese curso. Pero sí, para hacer EAs de cointegración y correlación bien, habría que hacer test correctos de cointegración. En este caso no lo hemos hecho y yo lo único que quería mostrar es de qué manera se puede hacer, porque esto se puede hacer visualmente. Vosotros podéis añadir ese indicador multi-instrument al gráfico y podéis hacerlo. Cuando veáis que sucede esa descorrelación, tomar una decisión de trading que vosotros veáis. ¿Hay más preguntas? Sí, bueno, un par de Agustín y José Pérez preguntaban por el nombre del indicador. Ya ha sido Multi-instrument. dicho. Sí. Siguiente. Muy bien. Dice Pablo Parra, ¿las correlaciones serían las más recomendables? Mm, Espera, es que no Ah, entiendo el resto de la frase. ¿Las correlaciones serían las más recomendables, me imagino que será a la hora de operar con coberturas? no, bueno, tampoco es eso. Lo que pasa es que es lo más fácil. Eh, Según habéis visto las distintas estrategias que he presentado, esta es visual y esta se puede explotar con ese indicador. El resto hay que hacerlo con fórmulas matemáticas y con indicadores que no os he sacado aquí porque habría que hacer más explicaciones. Entonces no es que sea ni mejor ni peor, es una más que podéis utilizar si queréis. Siguiente. Comenta Pedro Rossi, más bien comentario, que en realidad estamos en lo mismo, basamos nuestras predicciones en el pasado, ya sea con estadísticas o con soportes y resistencias. Si le hacemos caso a Karl Popper, el futuro no se puede predecir. Sí. Dice Jorge Prieto que su pregunta anterior era si es lo mismo el hedging que la triangulación. Vale. Eh, Podríamos decir que hedging, si tradujimos hedging como cobertura, la triangulación sería un tipo de cobertura. Lo que sucede es que mucha gente traduce hedging por compra-venta simultánea de un activo. Y os estaba comentando el ejemplo de las opciones. Hay gente opciones son futuros, que lo que hace es comprar la opción o comprar el futuro y vender la acción simultáneamente. Eso es un tipo de hedging.
¿vale? Lo que pasa es que nosotros operando en Forex, pues no tenemos esa posibilidad, tenemos que hacerlo con otras herramientas. ¿Más preguntas? Sí, preguntan si los hedge fund y el hedging tienen alguna relación. Eh, no sé si tiene una relación, pero lo utilizan mucho. O sea, este tipo de estrategias las utilizan mucho porque disminuyen mucho los riesgos. Entonces, seguramente es por ese motivo por el que estas estrategias para el trader retail es más difícil formarse, porque hay poca documentación relativamente comparado con análisis técnico, fundamental, etcétera. Muchos dicen que es que directamente no interesa que se sepa sobre estas estrategias. Bueno, siguiente. Pregunta Juan Pedro Amor. Para reducir las pérdidas, ¿es más recomendable las triangulaciones o hacer hedging con una operación inversa? Eh, ¿La tienes por ahí? ¿Me la puedes repetir? Es que se me ha ido de la Sí, cabeza. dice Juan Pedro Amor, sí, para reducir las pérdidas, ¿es más recomendable las triangulaciones o hacer hedging con una operación inversa? No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. O sea, si tú tienes una estrategia y entras en pérdidas, mm, o bien paras la estrategia y entras en paper trading, o bien evalúas otras estrategias, pero eso no. De hecho, quedan dos o tres transparencias. Por aquí lo vamos a ver. Si queréis irlo leyendo mientras leo la siguiente pregunta o mientras me decís la siguiente pregunta. Muy bien. Dice Ana Romeu, ¿cuál es el time frame más adecuado para aplicar las estrategias que has comentado? Se pueden aplicar en cualquier time frame, pero las estrategias de arbitraje estadístico eh, suelen ser a más bien largo plazo, días, semanas, meses incluso. Lo que sucede es que, bueno, siempre puedes hacer tus apaños y no hacer arbitraje estadístico, sino pace trading, que es lo mismo, pero en un time frame más bajo. Pero bueno, os estoy comentando esto. Si no tenéis el indicador o eh, si a lo que te refieres es a la estrategia de correlaciones, mm, ten en cuenta que tienes que salvar el spread de dos pares, con lo cual no te vayas a time frame muy bajos porque las correlaciones serán más pequeñas que en time frame más altos, con lo cual mi recomendación es a partir de 15 minutos y hacia arriba. ¿Vale? Las operaciones serán más largas en el tiempo, pero al menos las descorrelaciones salvarán esa cantidad de pips de los spreads de los dos pares. ¿Más preguntas? Pregunta Peyton, ¿qué impacto tiene el rollover en las estrategias de hedging que utilizas? Eh, ¿Qué impacto tiene el qué? El rollover. Ah, pues la verdad es que mi cuenta es islámica, entonces no tiene ningún impacto. No sé si sabéis que las cuentas islámicas no tienen rollover, entonces abrí la cuenta islámica por eso únicamente, pero vamos, las operaciones que abre son 2 días más o menos. Entonces, si queréis tener una cuenta que no os afecte el rollover, abriros cuenta islámica y no tendréis esos problemas. ¿Hay más preguntas? Sí, bueno, vamos a hacer la última y Vale. continuamos. Dice Oa Palacio, me gustaría saber más acerca del tema. ¿Qué biografía nos podrías recomendar? ¿Podrías aportar al foro dicha biografía? Pues biografía sobre estos temas hay mucha y la verdad es que no lo he incluido en las diapositivas. Eh, si queréis, la semana que viene en el foro pondré algunos enlaces y bueno, ya me diréis si os parece muy heavy o sea, es que al final son todo muchas fórmulas matemáticas, pero intentaré daros documentación útil, ¿vale? Continúo, me queda poquita cosa y S- además se nos está haciendo un poco tarde, entonces, Sí, adelante, Joaquín. vale. Estaba diciendo que no es una estrategia de cobertura. Bueno, pues una estrategia de cobertura pretende minimizar el riesgo. Si estamos utilizando para salir de ese bache por el que estamos pasando estrategias que aumentan el riesgo, directamente no estamos utilizando una estrategia de cobertura. Entonces, por aquí os digo específicamente lo que no son estrategias de cobertura. Martingales, grids,
Los llamados straddles o los strangles, ahora explico qué es todo esto. Por supuesto, no entra dentro de las estrategias de cobertura ni estrategias anti-riesgo, por así decirlo. Aumentar el stop loss, ni aumentar los pips de ese stop, ni eliminarlo, ni tampoco aumentar el lotaje de la siguiente operación para intentar recuperar pérdidas rápidamente. No. Generalmente, si tienes una pérdida así, las recuperaciones suelen ser lentas. Oye, es lo que pasa. ¿Qué es un martingale? Bueno, un martingale es únicamente abrimos una operación, pierde, duplicamos eh, la siguiente operación, que pierde esa operación, volvemos a duplicar el lotaje y así hasta que tenemos una operación cuyas ganancias superan las pérdidas de toda esa serie de operaciones perdedoras. Algo muy arriesgado. Los backtests de este tipo de estrategias suelen ser así. Ahora bien, si veis más abajo en la casilla de aquí, podéis ver que de vez en cuando el, el lotaje va aumentando exponencialmente y eso es debido a ese martingale. ¿Vale? Esto de aquí, esto de abajo, en los backtests, es el lotaje. ¿El lotaje o el margen? La verdad que yo no me acuerdo. Los grids es estrategias que por niveles van metiendo más operaciones. Un grid puede no ser malo, ¿vale? Puede no ser malo porque lo único que hace un grid es ir haciendo más operaciones según el precio se va moviendo en una dirección. Entonces, si a medida que vamos abriendo más operaciones vamos también controlando el riesgo, o sea, si abrimos una nueva operación y de esta operación controlamos el riesgo, pongamos que nos ponemos en break-even, entonces no está mal. Pero si no lo hacemos así, si no controlamos el riesgo de las operaciones que ya hemos abierto antes, pues estamos aumentando el riesgo exponencialmente. Los straddles o strangles realmente no existen en Forex, son importados del mundo de las opciones, que lo que hacen las opciones es abrir un put y un call, o sea, una venta y una compra simultáneamente. Pero esto hay estrategias que dicen que operan noticias que abren un straddle. Con ello se refieren a que abren una pending order de compra y una de venta justo en el momento en el que se desarrolla un fundamental o una noticia, con la esperanza de que el precio vaya rápidamente hacia una de esas direcciones, que rompa, que consigamos unos cuantos pips y cerremos rápidamente. Bueno, pues no suelen funcionar porque igual que ha subido rápidamente, puede bajar rápidamente y cerrarte las dos operaciones en stop loss. Entonces, todo esto yo no lo recomiendo. No son estrategias para disminuir el riesgo. Así que cuidado con ellas. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, ya os he comentado que con la estrategia o con el indicador de multi-instrument se puede hacer. Lo único que nosotros vimos que tenía un problema de uso excesivo de CPU y era es por un problema de programación. Y lo tenemos, la versión que yo estoy utilizando en mi máquina es una versión que modificamos en las clases que vimos en investingdev.com. Y como os digo, esa es de las estrategias que hemos visto hoy la más asequible porque se puede operar visualmente. El resto no veo la manera de operarlas visualmente o sin saber programación. Bueno, llegamos al final. Con todo ello, os doy las gracias a todos, pero bueno, aprovecho para, no sé si tenemos tiempo para pasar otra pequeña ronda de preguntas que no sea muy larga también. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Dice Pablo Parra si sería posible que colocaras el indicador de las correlaciones en el foro. Sí, por supuesto. Sí, sí. Si te parece, Joaquín, Ah, bueno, envíame. perdón. Vamos a ver. Yo os pongo el indicador original. El indicador modificado, lo siento, pero es que hay gente que ha pagado por este curso. Entonces, os pongo el original, ¿vale? El que estoy usando yo, lo siento, pero es que hay gente que ha pagado por ese desarrollo. Entonces, ese no os lo puedo poner. Os pondré el original, ¿vale? ¿Más Muy bien, si preguntas? quieres, envíame el original por correo y lo adjunto junto con el webinar. Ah, vale.
Yo te lo envío. Dice o a Palacio, ok, muchas gracias. Además, no tengo problema con las matemáticas. Adrián Carlos, en euro dólar y dólar franco suizo, ¿a cuánto puedo considerar la diferencia de spread para entrar? Bueno, pues tienes que tener en cuenta sobre todo la suma de los spreads de ambos y que sea lo mínimo posible. Yo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por spread, por suma de spreads, sino que lo estoy haciendo, cierro las operaciones cuando llevo un beneficio de $2. No tengo en cuenta el spread, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tú puedes tomar la decisión que quieras. Lo que sería conveniente es que en el momento de entrar en las operaciones el spread de ambos sea bajo, porque lo vas a tener que superar, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? Ah, perdón, no me había dado cuenta que tenía el micrófono desconectado. Dice Eva Palacio que como puedo contactarme con ustedes. En la parte inferior de esta diapositiva, Eva Palacio, puedes ver la dirección de la página investingdev.com. También en el foro puedes encontrar a Joaquín FX, es un Eso nombre de es, guerra. eso es. Dice Alexander Berrocale, gracias, muy interesante la ponencia. Jorge Prieto se ha grabado la presentación donde se puede ver. Sí, a ver, voy a mostrarlo. Dice Luis Mario Serna, gracias y saludos. Muchas gracias, excelente explicación, Joaquín, dice Pablo Parra. Gracias por la presentación, dice Víctor Rodríguez. Muy interesante el tema y gracias por compartirlo. Eh, gracias, dice Curro. Dice que él se ha perdido la mitad, o sea que tienes que ver el webinar subido, Curro. Mañana ya estará seguramente subido. Muchas gracias por el webinar, dice, te las da César Ramírez. Muchas gracias, dice Alejandro Pérez. Bueno, no quiero dejar a nadie, pero bueno, todos son comentarios de agradecimiento hacia el trabajo de Joaquín por parte de Adrián Carlos, John D., Jorge Prieto. Eh, dice Rajis que ha tenido problemas con las diapositivas al verlas. Es una lástima, Rajis, pero estará subido en el foro. Así que podrás verlo ahí y si tienes alguna pregunta se la podrás plantear a Joaquín. Néstor te da las gracias, o a Palacio también, dice que leerá más sobre el tema. Te da las gracias también Jorge Prieto, Jonger Martínez, eh, María Fragoso. No tengo muy buen portugués, María, me vas a permitir que te da las gracias, pero el resto de la frase me cuesta un poco. Eh, dice Agustín que gracias por ocupar tu tiempo. Vamos a ver un momento, que aquí hay una pregunta un poco larga. Dice Eva Palacio que en el webinar anterior quedamos de subir los indicadores. Si están subidos, o a Palacio en el apartado de donde está el webinar, en la primera o segunda página del webinar están subidos ahí los indicadores para que puedas descargarlos. John D., ante tu pregunta, casi mejor se la transmites directamente a Joaquín. Te pregunta por los cursos. Entra en el foro y envía un mensaje privado a JoaquinFX y así podrás preguntarle todas las dudas que tengas sobre los cursos. Te da las gracias Juan Pedro Amor, Javi García también, dice muchas gracias, muy interesante, perdón, no los había visto, gracias de nuevo. Y tenemos una última pregunta antes de despedirnos. Muy bien. ¿Correlaciones negativas se pueden operar compra de una y venta de otra u operaciones en el mismo sentido? Si la correlación es negativa, quiere decir que mientras uno va subiendo, mientras un par va subiendo, el otro par va bajando. Con lo cual, si haces eso, si compras uno y vendes otro, ya no estás haciendo una estrategia market neutral, que diríamos, sino que estás tomando una dirección. Estás diciendo, creo que los dos pares van a seguir en la dirección que sea.
Eh, Cuando hicimos la estrategia en el curso de MQL4, en la página de Investing Dev, al principio desarrollamos una multiestrategia y una de las subestrategias era de ese estilo, era direccional. O sea, cuando se producía un cruce, digamos que tenemos correlación negativa, pues cuando se producía un cruce de un par con el otro, tomábamos la decisión de seguir en la dirección que venía el precio, pero no era rentable, no era una estrategia rentable. O sea, comprábamos en el cruce y cerrábamos de nuevo en el siguiente cruce. Y era una estrategia que no era rentable. Es más rentable el otro tipo de estrategias market neutral o que les da igual hacia dónde vaya el precio. Puedes intentarlo de todas maneras. Seguro que hay estrategia explotable por ese camino. No sé si hay más preguntas, pero bueno, ya que todos habéis dado las gracias, os agradezco yo también tanto a Trading United como a todos los que habéis asistido el haber estado atentos, vuestras preguntas y bueno, el haber escuchado todo esto. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber asistido a este webinar impartido por Joaquín. Recordad, en el foro podéis encontrarle como JoaquinFX, debéis visitar Investing Dev. El webinar ha sido grabado, será subido a la sección de webinars, como ya os he dicho, y os invito a todos a que entréis, de hecho ya podéis hacerlo a la página, al subforo de trading en general, donde encontraréis ya publicado el siguiente webinar que se va a impartir. Mañana o pasado será cuando coloquemos el enlace de registro. Igual que registrasteis a esto, os podéis registrar a aquel. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchísimas gracias a ti, Joaquín, por haber dedicado este tiempo a TradeNative. A vosotros. Ha sido un placer. Nos vemos todos el sábado que viene a la misma hora. Así que, y ahora, como despedida, como siempre, los europeos nos vamos a cenar, los americanos tenéis que iros a comer. Así que un abrazo a todos y un estupendo fin de semana quien se lo merezca.